Carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Para las elecciones del próximo 9 de febrero, 13.73 millones de ecuatorianos están habilitados y deben acudir a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, así como asambleístas y parlamentarios andinos, según las estadísticas del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo puede la ciudadanía activarse también para garantizar unas elecciones transparentes? La entrevista a la carta. Está con nosotros Fernando Sancho, él es integrante del Observatorio Electoral. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, a las órdenes, un gusto estar con ustedes. A usted, muchísimas gracias. Este fantasma del fraude electoral ha estado presente desde el mismo regreso a la democracia en el país. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes hacia los candidatos de estas elecciones es si confían en la transparencia de los comicios. Pregunta que generalmente responden la mayoría de las veces no tienen confianza en los comicios. ¿Cómo se encuentra el nivel de confianza, en cambio, de la ciudadanía hacia las funciones electorales? La respuesta debería ser la misma. Precisamente por eso, un grupo de ciudadanos altamente calificados, ustedes van a conocer en la rueda de prensa que ha convocado nuestro coordinador, el ingeniero Cristian Cruz, para mañana en el Consejo de Participación Ciudadana a las 10:30 horas, a la prensa nacional, para que conozcan de que hemos conformado un observatorio que va a darle esa respuesta a la ciudadanía. Nosotros creemos que se debe cumplir la norma y aquella norma que no está encajando en la realidad tiene que ser modificada. Pero es la ciudadanía la que tiene que fiscalizar, auditar y sugerir los temas que se tienen que reformar en el proceso electoral para que tengamos la confianza de que ese fantasma del fraude no exista más y que sean los ciudadanos los que controlemos en forma directa los procesos electorales. ¿Y por qué es tan importante este tipo de acciones? ¿Acaso estamos frente a una crisis de transparencia en el país? Bueno, cuando tenemos candidatos que están procesados penalmente, cuando tenemos partidos políticos donde incumplen sus estatutos, donde dice que solo el 30% de los candidatos que propongan pueden ser invitados y el 70% tienen que ser militantes de las organizaciones políticas, y esto es al revés, el 70% están de invitados y el 30% no corresponde, o que hay candidatos que participan en las elecciones y después no se pueden posesionar. Yo sí le quiero adelantar algo, de que vamos a ver cuántos que ganen elecciones no pueden posesionarse en la Asamblea en el próximo periodo. Ahora, ¿qué diferencia a estas elecciones de las anteriores en las que los perdedores muchas veces calificaban de fraudulentos los resultados? Bueno, precisamente ese es el espíritu de este observatorio, ¿no es cierto? Siempre se habla de un fraude, pero nunca se termina de demostrar que existió o no existió. Ahora nosotros vamos a poner el dedo en la llaga. Vamos a estar en la visita de las instituciones en las que están comprometidas con el proceso electoral. Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, las organizaciones políticas, el Registro Civil, la Fiscalía General del Estado, el Contralor General del Estado, todos tienen que actuar dentro del proceso electoral. Fíjese que hay platas y dineros del Estado que son manejados alegremente por los partidos políticos. Inclusive este mismo observatorio, para lograr tener las credenciales y poder tener la autoridad basada en la Constitución, en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y toda la normativa del Código de la Democracia, ha demorado para que nos den el espacio. Porque quienes conformamos, como ustedes van a conocer y por medio de ustedes, la ciudadanía, van a conocer en dónde vamos nosotros a actuar y vamos a alertar, como dice el reglamento de veedurías y de observatorios, si creemos o vemos o sospechamos dónde se va a cometer un acto ilícito, lo tenemos que denunciar. Y más aún,
si se ha cometido. Pero Fernando, con los sistemas informáticos modernos que existen hoy por hoy, ¿dónde se encuentra verdaderamente la posibilidad de hacer un fraude? Bueno, ¿quién define cuando hay un fraude o no? Eso lo define el Consejo Electoral. Primero la Delegación Provincial Electoral, luego el Consejo Electoral y finalmente el Tribunal Contencioso Electoral. Ajá. Para nosotros el génesis no está ahí. Por eso vamos a tener un ejército de observadores que van a estar con la idea que tenemos de este grupo de gente que hacemos un trabajo cívico-patriótico, ¿no es cierto? Vamos a convocar a cada secretario y presidente de mesa, que son los que firman las actas, para que ellos respalden su actividad. Porque si ellos firman un tema que no es la realidad, es un delito penal. Entonces, quien tiene que definir que el acta fue llenada adecuadamente es el secretario y el presidente de cada una de las juntas receptoras del voto. No es alguien que sospecha que sí o no, porque a la final la transmisión de los resultados usando los medios tecnológicos frente a al acta precisamente original, bueno, cualquier cosa puede pasar. Ahora, por ejemplo, este apagón electoral que cambió la tendencia estadística en las elecciones del 2017 o el, digamos, inesperado cambio de tendencia en una misma noche que le dio la ganancia a Guillermo Lasso sobre Yacu Pérez, son algunos de los hechos que se han convertido en mito de fraude electoral que, como usted bien lo menciona, se dijo mucho, se habló mucho, pero nada se supo a la final. ¿Cómo puede involucrarse en este tipo de temas la ciudadanía para controlar un ejercicio transparente de las elecciones? Pero fuera de usted habló de los presidentes de mesa, de quienes conforman la mesa de votación, pero ¿cómo la ciudadanía en común puede involucrarse también en buscar esa transparencia, en cuidarla? Bueno, el ciudadano va y ejerce el derecho al sufragio. Emite un voto, esos votos luego son contabilizados en mesa y son ahí donde los resultados tienen que ser lo que la voluntad del pueblo quiere expresar. Entonces, el tema tecnológico es el que nosotros vamos a poder utilizar y vamos a instruir a las personas para que sean ellos mismos, los ciudadanos, el ejército de gente que va a cuidar esta voluntad popular. Mañana yo le invito que asistan a la conferencia de prensa donde se van a dar los ejes con los que nosotros vamos a trabajar y vamos a estar en el enceramiento de los contadores para el proceso de escrutinios. Vamos a estar en el centro de cómputo. La academia va a ser uno de los asesores de este grupo de observadores electorales que además es permanente. Yo quiero que usted sepa que esto no es tangencial, no es como una veeduría. Hemos iniciado un proceso que va a estar presente en el resto de lo que corresponden a estas elecciones y en las subsiguientes elecciones que el país tenga que afrontar. Ya se habla de una asamblea constituyente y las siguientes son pues las elecciones de medio periodo que son de los gobiernos seccionales, ¿no? Me parece interesante. Ojalá y también incluyan el tema de las redes sociales, ¿no? Que no exista ningún control para las campañas electorales en las redes sociales. Eso también es importante porque parecería que el código de la democracia no evoluciona al mismo ritmo que las tecnologías y las nuevas maneras de hacer campaña, ¿no? Eso también sería bueno que se trate, porque ¿quién controla el gasto electoral en redes? Siempre se tiran la pelotita y nadie lo quiere controlar. Bueno, mire que aquí un actor importantísimo es el Contralor General del Estado. ¿Ya? Nosotros le hemos solicitado que se nos reciba en la Contraloría General porque, repito, como son dineros del pueblo, tienen que ser auditados. Y desde ahí vamos a empezar a que se ponga el dedo en la llaga. ¿Qué pasó con los dineros que reciben los partidos políticos? ¿Qué pasa con las encuestadoras que también son contratadas para investigaciones del Consejo Nacional Electoral? ¿Y qué pasa con aquellas denuncias que se quedan en el olvido? ¿No es cierto? Esto es la tarea que nosotros precisamente vamos a hacer. Así que el ingeniero Cristian Cruz mañana dará los lineamientos detallados de todo lo que este observatorio va a hacer con gente que estamos calificada para hacerlo. Vamos a ir a ver por qué hay muertos en el padrón electoral, cuando es tan sencillo manejar este tema. Vamos a saber cuántos miembros tiene cada organización electoral, 289 en el país.
El CNE tiene que haber cumplido una labor que parece que no lo ha hecho, porque si fueran todos los que han cumplido con el número de firmas y de adherentes o de afiliados, ya seríamos 22 millones de personas. Y no pueden lavarse las manos los organismos de control y los de organización electoral. Este evento lo va a realizar con Cristian Cruz, dijo, es el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Él? Efectivamente, es uno de los miembros del observatorio. Ahí sí, ¿cómo podemos hablar de transparencia? Pues, Fernando. O sea, ¿cómo me habla de transparencia si ya tiene una vinculación bastante marcada? Bueno, de lo que nosotros conocemos en la documentación que se ha presentado. A él lo sacaron del Consejo de Participación, Fernando. Claro, por supuesto, así fue, con un tema de un juicio político. ¿Y se acuerda por qué, Fernando? Los documentos. ¿Se acuerda por qué? Por tener un carnet de discapacidad. Sí, efectivamente. Efectivamente, a eso me iba a referir. Nosotros hemos revisado los documentos y con un carnet de muchos años antes, con temas de tratamientos. Yo le agradezco muchísimo, Fernando, pero ya con esos antecedentes, qué pena, porque me había ilusionado con el tema. Pero así, si queremos ser transparentes, hay que serlos en todo, porque así no logramos nada tampoco. Bueno, hay muchas cosas que hay que ir modificando en el tema de las concepciones, ¿no es así? Pero si vamos a hablar de transparencia con la ciudadanía, que no estén entes que ya han sido manchados, pues. Que no estén personalidades que ya han pasado por la opinión pública, por el ojo de la prensa y de las autoridades y que no han sido, pues, no han tenido los mejores visos de transparencia, por lo menos. Bueno. Él tendrá que responder estas preguntas. Creo yo que es oportuno que se lo pregunten a él y, repito, con la documentación que nosotros. Bueno, yo le agradezco muchísimo, Fernando. Yo le agradezco muchísimo. Muy amable, gracias. Nos acompañó Fernando Sancho, integrante del Observatorio Electoral de Integridad Democrática. Notimundo a la carta.